Mi nombre es Juan Felipe Córdoba Tobón del grado 7.1. Les vengo a contar sobre el cuento de Pedro Pascasio Martínez Rojas, nacido el 20 de octubre de 1807. Todo inicia cuando él estaba viejo, con mucha neblina, y Pedro Pascasio sentado en un banco de madera debajo de un alero que protegía de las lluvias de marzo. Él estaba sentado en el corredor de su casa y vio acercarse una figura y estiró las manos como para retenerla. Sintió que algo se le iba, quizás la memoria o tal vez la vida. Los dedos atacados por los callos del trabajo, notó una segunda piel. Quiso pararse, pero todos los huesos le dolieron al tiempo. De más allá del paisaje cerrado donde la casa de Bernabé la había acabado naufragando. Llegaron los ladridos de un perro. Creyó ver una figura gris en la neblina. Llegaba desde los vallados que dividían las fincas ajenas, desde las empedradas de Belén. De ahí la historia retrocede cuando él era niño, que primo Calixto le pregunta qué se siente cumplir 10 años. Pedro Pascasio le responde: no se siente nada, y agregó un poco de burlón: ¿o es que me ves cambiado? No tengo 6 dedos ni 3 patas, ni los ojos azules como la señorita Aurora, dijo Juvenal, y se quedó esperando la reacción de su hermano. Pedro, a quien le solían decirle que le tenía miedo a la maestra, que por eso no asistía a la escuela. Entonces, de ahí, Pedro, Juvenal y Calixto procedieron a decir que en la finca de don José María Valderrama habían 30 caballos, que sí iban a echarle el camino hasta allá, y preciso, hay 30 caballos, hay 32 caballos. O por el camino de Mogotes vienen 15 mulas, y a las poquitas horas vemos que pasan las 15 mulas. Y a Pedro con la risa brillándole por toda la cara: yo siempre digo que usted es más caballo que persona. Y si él informa que a mi amo Bolívar es que no pasará por aquí. Digo que no lo oigo todavía, alegó Pedro, pero no lo voy a ir, pero lo voy a oír. Hizo una pausa y luego lo sacudió, todo como me gustaría irme con él. Pedro Pascasio es un niño que es, que es como, digámoslo así, un fan de Bolívar, de Simón Bolívar. Él siempre, él siempre ha soñado con ir a la guerra con él y defender su pueblo de los españoles. Luego vuelve y avanza hasta cuando era viejo. Dice que los costos de aquí hay una olla de barro donde Virtudes cocinaba la mazamorra de dulce para la merienda. Convocados por el calor que los aislaba de la llovizna que seguían cayendo en el patio, Pedro Pascasio Juvenal, otros muchachos y jovencitas, y hasta el mismo Alberto, hijo del... Había un niño que se llamaba Alberto, que era el hijo de los patrones. Los patrones eran los patrones de la mamá y el papá de Pedro Pascasio. Y en ese tiempo la servidumbre no lo dejaban juntarse con los patrones. O los hijos de los patrones no los dejaban juntarse con las de la servidumbre. Eh, entonces, dice que desgranan unas docenas de maíces, que con un ruido que emulaba el de la lluvia y un resplandor dorado iban cayendo grano a grano en uno de los grandes canastos de esparto, traídos desde los ranchos que se levantaban en las orillas de la laguna de Fúqueme, cerca de la mesa en la que servían las comidas cuando los Leiva estaban en la familia. El general Leiva es muy importante en la historia, porque él es el que recibe a la familia de Pedro Pascasio en su casa. El general Leiva es un general muy importante. Entonces, dice, le estaban en familia. Conversaban con doña Ana Josefa, la esposa
del general Juan José y Celdonia, casada con don Manuel Salcedo, con Manuel Salvador Salcedo, y más al fondo, sentados ante sendas copas de un buen branding, las notables de Belén se dedicaban a hablar de algo que a todos les interesaba: el avance de las tropas del general Bolívar, empeñado en seguir la libertad para las colonias españolas de América. Entonces ahí dice, Belén, Casa de Pan, era el 20 de octubre de 1807, fecha de nacimiento de Pedro Martínez Rojas, en un pueblo pequeño de casas coloniales y potreros. Pedro Pascasio fue cambiando de ubicación, preocupando y procurando que nadie advirtiera sus movimientos, y así pudo escuchar la conversación de los notables, desentendiéndose de las recetas de cocina que se intercambiaban las dos señoras, y del cuento de miedo, y de los cuentos de miedo en los que su hermana Virtudes era una verdadera autoridad. No se sabe, decía el general Leiva, si la idea partió del párroco o del alcalde, pero no podemos negar que fue genial y oportuna, apuntó don José María Valderrama. Esos pobres venían casi en cueros, y la prueba es que muchos se quedaron desnudos y agorrotados en Matarredonda. Los que sufrieron lo suyo fueron los llaneros. Sufrir los calorcitos de Morcote y la Brasa Grande, hasta los helados frailejones de Pisba. Es algo que casi no cabe en la cabeza. Y sin una agua de panela, y sin un aguardiente ni un botellón de agua, por lo menos, tanto en cura como mi compadre Sarmiento supieron hacer las cosas, movieron la caridad de la gente. No digamos caridad, cortó el padre Feliciano Mariño, que se había referido a los llaneros. Eso es la solidaridad, y es que, y aquí bajó la voz, y Pedro Pascasio estiró sus orejas para no perderse una sílaba. Si no nos ayudamos en estas horas definitivas, nunca más podremos volver a quejarnos del yugo de los españoles. Entonces, en ese momento, todos, el general Leiva y el padre Feliciano Mariño, y todos estaban discutiendo sobre los españoles. Pedro llamó a Virtudes desde junto al fogón. No podemos ser menos que los sochanos, dijo Salcedo. No vamos a darles ropa, porque no queremos copiarles. Pero sí podríamos suministrarles caballos y armas. Los caballos los tenemos, dijo Leiva, pero las armas están en poder de los chapetones que vigilan los retenes. En ese tiempo les decían los chapetones, y también hay otros que les decían los criollos. Esos eran malos. Entonces, porque a ese ejército del que todos formamos parte, aunque no estemos en el campo de la batalla, no lo tranca nadie. Virtudes se acercó, agarró a Pedro Pascasio de un brazo y se lo llevó hacia las proximidades del fogón. ¿Qué hace parlándole orejas a las conversaciones de los mayores? Son los únicos que dicen cosas de fundamento. Virtudes lo sentó a la fuerza al lado de Alberto, le puso en la mano un maíz para que comenzara a desgranarlo, y le comentó a su hermano Juvenal: creo que a mis taitas los engañaron cuando les dijeron que Pedro Pascasio, la cuba de la casa, al menos de la familia, era un angelito. Para mí, que con sus 11 años tiene
por dentro un demonio de 11 siglos. Y continuó con el relato de la monja sin cabeza, que andaba por los vericuentos de las veredas después de la noche, asustando a los que por andar rodando las casas ajenas no dormían en la propina. Pedro Pascasio alargó las manos temblorosas como si quisiera alejar los velos de la neblina. ¿Era ella? ¿Era ella? Preguntó varias veces. Venía para decirle que en la muerte las distancias eran solamente un invento de los seres humanos. En esa irrealidad de la que nadie regresaba, había encontrado un camino para volver. Recuperaría los años que tenía cuando empezó a darle las clases que ella misma, con la mágica luz y la magnífica razón, llamaba privadas o particulares. Y se le vino a la memoria la primera tarde, cuando al empinarse sobre sus 10 años para mirar el salón donde ella solía dictar las clases, lo vio vacío. Y luego, al volverse para buscar el camino hacia la vereda del rincón, se tropezó de manos, se tropezó de manos a boca con sus ojos azules y su pelo leonado y su sonrisa, y atendió así de golpe que ella no era sino una luz inmensa destinada a iluminarse, aluminar los amaneceres del presente y dejarle despejados los del futuro. O él se pregunta, o es Bernabela, que regresa del trabajo de todos los días. Pero no, con que consigue para vivir o será Bernabela que regresa del trabajo, se pregunta él. Porque Bernabela siempre trabaja para poder vivir. Pero entonces María del Niño Jesús y José Mercedes son los papás de Pedro Pascasio. Entonces dice, abusos, es lo que hacen estos desgraciados, dijo Jacinto, y escupió en el suelo como si la rabia le envenenara la saliva. Cuidado, hermano, dijo María del Niño Jesús, y miró a los lados con miedo. Cuidado, sí, pero Jacinto tiene razón, comentó José Mercedes. Es que la vida tal como está ya no se aguanta. ¿Qué hacen soldados en los retenes de Belén? Se llevan la papa, el maíz y el ganado. ¿Y nosotros qué hacemos? Tragarnos la cólera, bajar la cabeza y maldecir. Pasito y poner la otra mejilla. Es lo que manda Dios. El Dios de ellos, dijo Jacinto, que parece muy distinto al de nosotros. Los interrumpió el ruido de una voz, de unos trastos que caían en desorden, y cuando asustados volvieron a los ojos hacia el rincón. El cuarto, del cuarto vieron a Pedro Pascasio que difícilmente emergía de los trebejos entre los que había estado escondido escuchándolos. Se miraron ya casi sin saber qué hacer porque ese muchacho, como lo llamaban, no tenía sosiego, andaba metiéndose en todo. Entonces Pedro Pascasio le interesaban mucho las conversaciones que tenían que ver con los españoles y con Bolívar. Pero como dice ahí, él le gustaba meterse en todo y él lo quería escuchar todo. Siempre metido donde no lo llaman. Así es como le dijeron a Pedro Pascasio cuando lo escucharon que estaba oyendo la conversación.
José Mercedes dijo, no de mala manera, pero siempre tuvo debilidad por ese niño, un poco ausente como si no acabara de bajarse del mundo de los sueños y ya que por fin lo vemos, se le acercó María y lo alzó hablándole, hablándole fuertemente y hablándolo de un brazo. Puede decirnos dónde se mete cuando lo necesitan. Doña Ana Josefa lo llamó para mandar por unas cajoadas a la finca, y aunque lo buscamos entre todos, no encontramos ni rastros. Ayer pasó lo mismo, igual hace una semana, un mes, 3 meses. Es como si se lo tragara la tierra cuando uno lo necesita. Y no me diga que andaba con su hermano Juvenal, porque él sí es juicioso y tampoco que con el niño Alberto, porque ya sabe que en general no le gusta que sus hijos se mezclen con la servidumbre. Entonces, como yo les conté, en ese tiempo a la gente importante no le gustaba que los hijos se juntaran con los hijos de la servidumbre. Entonces le preguntaban a Pedro Pascasio dónde andaba y él responde, por ahí. Todas las veces responde lo mismo, dijo José. Uno de estos días se nos acabará la paciencia y entonces va a saber lo que es rejo. Paciencia es lo que ya tenemos con estos chapetones, dijo Jacinto. Se me llevaron lo mejor de las 3 vacas que tenían Gratamira. ¿Y quién le puede hacer un reclamo? Es para la tropa, dijeron, y añadieron, si no le gusta ayudar al ejército del rey, le podemos confiscar las otras 2. Las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos, dijo José, ya olvidados de la presencia de Pedro Pascasio que se había quedado oyéndolos con el pretexto de ordenar los cachivaches caídos en el piso. Entonces luego se retrocede cuando él estaba viejo. La noche estaba tan oscura que ni siquiera se alcanzaban a verse las manos. Así debe ser el infierno, a donde nos iremos por los, porque vamos a hacer, dijo Jacinto y Primo Calisto, que pretendía demostrar el valor aunque le temblaban las piernas. Comentó el único que conoce el infierno, con pelos y señales, con pelos y señales, es el padre Feliciano Mariño, que todos los domingos en el sermón de la misa mayor habla de él como su propia alcoba. Pedro Pascasio no hizo el comentario alguno, solo acortó el paso cuando ya iban por la mitad de la calle hacia las tierras de Santa María para preguntarle a Primo. ¿Los trajo? Bueno, ya después, ahí acabé de contar una parte de la historia. Ya les voy a contar lo que pasa al final de la historia. Bueno, ya en una, en la página 79 del libro, nos dicen que la señorita Aurora muere y que no se veía vieja, que tenía los mismos 45 años de la mañana en que la encontraron muerta, sentada en el suelo contra la pared debajo del tablero. Ya un poquito más atrás de eso que les acabo de contar, es cuando Simón Bolívar llega al pueblo de Belén y arman una fiesta en la casa de los Leiva, que es donde Simón Bolívar se queda unos días mientras que parte hasta Santa Fe, que es donde él quiere llegar. Él se encuentra con muchas personas, incluyendo a Cilda Zafra, que es la que le regala su caballo. Luego de esto, él, Pedro Pascasio, se encuentra cuando se va a ir con Simón Bolívar, se encuentra con una persona que se llama, le dicen el Negro José. Ellos dos son los encargados de cuidar los caballos de Simón Bolívar, con el nombre de Palomo y Muchacho. Ellos dos
son los que capturan al general Berreiro de las tropas españolas. Ellos dos son los que le dan fin a la batalla de Boyacá tras capturarlo. Entonces, y Pedro Pascasio muere de un paro cardíaco. Y el negro José, cuando estaba en plena batalla, después de que se separó de Pedro Pascasio, le pegaron un tiro y no lo mató, pero esa herida se le infectó y por eso fue que se murió. Entonces nos damos cuenta y Pedro Pascasio murió junto a Bernabela en la casa de ella. Pedro Pascasio, tras de que era una persona muy conocida y muy respetable, con mucha grandeza, Pedro Pascasio murió solo y pobre. El 24 de marzo de 1885 en Belén. Él vivió una vejez muy pobre y muy sola. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que siempre uno puede tener mucha grandeza, pero cuando uno se muere, nada se lleva. Muchas gracias, profesora. Esta fue mi contada del libro de Juan Felipe Córdoba Tobón del grado 7.1.